Bueno, señores, náuseas y vómito es muy firme. Es una de las quejas más grandes que tienen los pacientes hospitalizados después del dolor. En el caso, por ejemplo, de las náuseas y el vómito en el postoperatorio, tiene una alta disponibilidad a pagar, aún más que el dolor. Eso de la disponibilidad a pagar es, si usted tuviera que pagar de su bolsillo dinero para evitar que le duela o dinero para evitar tener náuseas y vómito, increíblemente la mayoría de la gente estaría dispuesta a pagar más plata por evitar vomitar que por evitar el dolor, lo que pues resulta siendo interesante. Náuseas no es lo mismo que vómito. Náuseas, recordarán ustedes que es más como las ganas, el vómito ya es la cuestión efectiva. Vamos a tener tres situaciones, acá me faltó una, tres situaciones en las que nos vamos a centrar un poco en cuanto al manejo de las náuseas y el vómito. Una que vamos a nombrar por encima. Importante las náuseas y vómito que se producen en el postoperatorio. Recuerden, si ustedes alguna vez los han operado con anestesia general, la mayoría de los pacientes cuando se despiertan vomitando. Y eso es una cuestión principalmente mediada por el efecto tóxico o emetogénico que producen los anestésicos generales, algunos más que otros, más los procedimientos, el procedimiento quirúrgico y algunas características del paciente. Por ejemplo, las cirugías de estradio y las cirugías de oído hacen que la gente vomite más, son las cirugías más top para vomitar. Alrededor de los 20 años es el momento en el que más se vomita. Aún vomitan más en el postoperatorio las personas de 20 años que los niños o con los viejitos. Los viejitos casi no vomitan. Lo otro, las mujeres vomitan más que los hombres, tienen el doble de riesgo de vomitar que los hombres. Y las personas que fuman tienen un factor protector para vomitar. Así que fumar está bien si usted quiere evitar el vómito. Solo para el vómito. La otra situación son las náuseas y el vómito por las quimioterapias. De hecho, la quimioterapia per se la gente se aguanta más que darse calvita. Las transfusiones pues molestan un poquito la anemia, pero la gente las pilotea bien. La diarrea pues la gente se la pasa en la privacidad de su baño, no le es tan traumático como el vómito. La mayoría de las quimioterapias son muy metógenas, producen mucho vómito, algunas más que otras. Sobre todo las terapias que incluyen platinos, cualquier platino, platino, carboplatino, los que sean doxorubicina o ciclopropamida van a tener un alto riesgo de producir náuseas y vómito. Náuseas y vómito que son una mierda, son peor que el cáncer. La gente cuando está con la quimioterapia llegan a unos puntos que la calidad de vida se les baja tanto por culpa de las náuseas y vómito, que de hecho la gente muchas veces prefiere aguantarse el cáncer o aguantarse el dolor del cáncer que los efectos adversos de la quimioterapia. De hecho, cuando se hicieron los primeros estudios de calidad de vida, la calidad de vida siempre se evalúa de 0 a 100, donde 0 uno preferiría estar muerto. Acá comenzaron a tener unos problemas cuando les preguntaron calidad de vida a los pacientes con quimioterapia, porque comenzaron a darles números negativos. O sea, la gente consideraba que era mejor estar muerto que seguirse aguantando los efectos adversos de la quimioterapia. Lo que pues entenderá usted que me complica mucho la calidad de vida, la adherencia, que algunos medicamentos, por ejemplo, que a veces se discuten mucho con el INVIMA, porque se han aprobado muchos medicamentos para el cáncer que en realidad no son tan buenos comparados con algunos viejos que ya existían en cuanto a pronóstico, a años de vida ganados, pero que sí son importantes en cuanto a la calidad de vida. Me explico. Si usted imagínese que tuviera cáncer y que yo le doy dos opciones: un medicamento con el que usted va a vivir solo 2 meses, pero 2 meses bien, o un medicamento con el que usted va a vivir 1 año, pero durante ese año usted va a estar vomitando entre 20 y 50 veces al día. De hecho, la mayoría de la gente prefiere vivir solamente 1 o 2 meses con buena calidad de vida que aguantarse 1 año vuelto mierda.
Entonces, eso hace parte de los problemas que tenemos con la quimioterapia. Por eso uno a veces prefiere utilizar quimioterapias que en realidad no son tan buenas en cuanto a la expectativa de vida o años de vida libre en progresión, pero pues que se compensa con la calidad de vida. Pero pues hasta cierto punto lo podemos pilotar con ciertos medicamentos. Y por último, la hiperemesis intravírica, que es las mujeres embarazadas que vomitan un montón. Eso es muy frecuente en los primeros embarazos, sobre todo en los primeros embarazos del papá. Me refiero. O sea, si el primer embarazo de toda mujer tiene mayor riesgo de náuseas y vómitos. Pero si la mujer tiene 3 hijos y cada hijo es de un papá distinto, igual va a tener un alto riesgo de náuseas y vómitos. Pero si el primer hijo, los 3 hijos son del mismo papá, es muy probable que con el segundo y con el tercero haya menos riesgo de náuseas y vómitos. Eso también está relacionado con la preeclampsia y eso. Son varias enfermedades que dependen de la exposición al papá que del propio hecho del embarazo. Aunque con el caso particular de las mujeres embarazadas tenemos varios problemas, dentro de los que se incluyen que muchos de los medicamentos, su perfil de seguridad no está tan claro. Así que lo mejor que uno puede hacer para el manejo de náuseas y vómitos en una mujer embarazada, en la medida de lo que se pueda, que se coma las cosas frías, que se tome el té frío, que tome jengibre, que tome esas gaseosas de jengibre como Canada Dry, que se aguante de alguna manera, porque pues los medicamentos tienen algunos perfiles de seguridad que no son tan claros. Bueno, en cuanto a la fisiología del vómito, hay muchos aspectos, no es un tema en el que me voy a centrar mucho, voy a hacer un resumen re tonto, básicamente para explicar algo de los efectos farmacológicos, no necesariamente muy apegado a la realidad, pero pues más o menos útil para explicar bien cómo van a funcionar algunos de los fármacos. A grandes rasgos vamos a tener 2 núcleos importantes en el tallo cerebral que van a estar involucrados en el vómito: el centro activado por quimiorreceptores y el núcleo del tracto solitario. El centro activado por quimiorreceptores, que está en la región caudal del piso del cuarto ventrículo, van a recibir aferencias desde el vago. Esas aferencias del vago van a utilizar principalmente como neurotransmisor la serotonina, que le van a mandar señales desde el intestino hacia el núcleo del tracto solitario, diciéndole la presencia de sustancias emetógenas. En cuanto a la sangre, una de las características que tienen estas partes del sistema nervioso central es la falta de una barrera hematoencefálica funcional, lo que hace que las neuronas tengan directamente contacto con la sangre y pueden reconocer ciertas sustancias emetógenas en la sangre, como por ejemplo los medicamentos, algunos metabolitos, algunas drogas circulantes o medicamentos. Y las eferencias del centro activado por quimiorreceptores van a ir en principio hacia el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario lo vamos a tener en la región posterior de la protuberancia, va a recibir aferencias, por un lado, del centro activado por quimiorreceptores, del aparato vestibular y de la corteza cerebral, que le van a mandar señales. El aparato vestibular, el centro activado por quimiorreceptores, va a recibir señales de náuseas y vómito, de sangre e intestino, diciéndole que hay algo en el intestino que no debería estar ahí, que usted debería producir vómito, o que hay algo en la sangre que debería producirle náuseas y vómito. Entiéndase que las náuseas y el vómito al final son unas respuestas evolutivas ante una potencial noxa. Así yo me como, por ejemplo, un pollito dañado, pues lo normal es que mi cuerpo, que se está exponiendo a algo que lo puede matar, pues se deshaga ese pollito dañado. Entonces lo primero que va a hacer es tratar de sacar el pollito lo más rápido que pueda, bien sea por arriba o por abajo. En ese proceso me va a producir vómito y también me va a producir náuseas para yo evitar que siga comiendo ese pollito dañado, porque conociéndome, capaz que si me como el pollito dañado lo vomito y sigo comiendo el pollito dañado. La idea es que no siga sucediendo y pues va a producir náuseas, y capaz que con el tiempo, durante las siguientes semanas, cada vez que huela pollito o vea pollito, pues le va a generar algo de recordación y le va a producir algo de náuseas. En ese caso ya va a estar más relacionado con la corteza cerebral, muy distinto a que, por ejemplo, yo me ponga a dar vueltas, a girar sobre mi propio eje, o me vaya de paseo Pachoachi, que la carretera es una mierda, y eso me produce náuseas y vómito. Son mecanismos distintos, pero al final todas esas señales
Las que llegan del intestino, que pasan por el centro activado por los receptores, llegan al núcleo del tracto solitario. Las del vestíbulo, que son las de dar vueltas sobre el propio eje o andar por una carretera rarita, van a llegar al núcleo del tracto solitario, o de la corteza cerebral, que generan esas náuseas y vómitos por recordación, van a llegar al núcleo del tracto solitario. Al final, las eferencias del núcleo del tracto solitario van a ir hacia los núcleos encargados, ahora sí, de ejecutar el vómito. Al final, más o menos, como que el núcleo del tracto solitario es el que decide si usted va a vomitar o no, recibe señales de varios, y él dice, listo, vamos a vomitar, le vamos a dar señales al vago, al glosofaríngeo, yo no sé qué más, pares craneales o cosas que necesiten ejecutar el vómito. Pero el núcleo del tracto solitario es el que menos va a encargar de ejecutar. En cuanto a estas aferencias y eferencias, pues vamos a tener en mayor o menor medida ciertos tipos de neurotransmisores y de receptores. La comunicación que existe entre el centro activado por quimioreceptores y el núcleo del tracto solitario va a depender principalmente de la dopamina, en menor medida de la serotonina, pero principalmente de la dopamina. Las señales que le llegan desde el intestino y desde la sangre al centro activado por quimioreceptores van a depender principalmente de la serotonina, especialmente los receptores 5-HT3, y en menor medida de la dopamina, principalmente los receptores D2. De la comunicación entre el centro activado, entre el vestíbulo y el núcleo del tracto solitario, va a depender de receptores de histamina y de receptores muscarínicos de acetilcolina, y de las comunicaciones que existen entre la corteza cerebral y el núcleo del tracto solitario van a depender casi que de todos, de histamina, acetilcolina, dopamina D2 y de serotonina, receptor 5-HT3 y neuroquinina. ¿Está claro? Entonces, esquemas chicos. Tenemos los dos: centro activado por quimioreceptores y núcleo del tracto solitario. Fíjese que todo termina llegando al núcleo del tracto solitario. Al centro activado por quimioreceptores le llegan señales desde la sangre y desde el intestino. Esas señales desde la sangre y desde el intestino, como por ejemplo la del pollito dañado, o la de la quimioterapia, pues que salen desde la sangre, van a mandar señales al centro activado por quimioreceptores, principalmente utilizando los receptores 5-HT3, que son receptores de serotonina. Si este considera que algo le está llegando que debería producir vómito, él va a mandar una señal hacia el núcleo del tracto solitario. Eso es una señal de menos de 1 centímetro. Pero esa señal va a utilizar principalmente receptores de dopamina D2, también serotonina, pero en menor grado. Y le van a llevar la señal al núcleo del tracto solitario para que el núcleo del tracto solitario vomite. Pero al núcleo del tracto solitario también le pueden llegar señales desde el vestíbulo, y esas señales del vestíbulo van a utilizar como neurotransmisores histamina, utilizando los receptores H1, o acetilcolina, utilizando los receptores muscarínicos. Este camino es el camino, insisto, de la carretera, de la Chuachi. O tengo unas señales que son más superiores, que van a depender de la corteza cerebral. Hay algunas partes de la corteza cerebral donde se incluye la ínsula y otros que le pueden mandar señales al núcleo del tracto solitario para que vomite. Y eso incluye todo: serotonina, dopamina, histamina, acetilcolina y neuroquinina. Esto porque es importante reconocer sobre los medicamentos que actúan en este camino, en serotonina o dopamina. Pues entenderá que son medicamentos que son muy útiles cuando la causa de las náuseas y el vómito son, por ejemplo, que me comí el pollito dañado, son, por ejemplo, la quimioterapia, son, por ejemplo, los anestésicos generales en náuseas y vómitos del postoperatorio. Y que los medicamentos que actúan sobre acetilcolina o sobre histamina son muy útiles cuando la causa de las náuseas y el vómito es por algo vestibular: un síndrome de Meniere, un vértigo posicional paroxístico benigno, viajar a Choachí. Por eso, cuando una persona tiene náuseas y vómito, que eso es una de las discusiones que uno siempre tiene con la familia o con los amigos, es que llegan y le dicen a uno: venga, es que tengo, fulanito tiene vómito, ¿qué le doy? Pues depende de la causa del vómito. O sea, si yo no veo al paciente me queda muy difícil. Si yo no hago mi evaluación semiológica y mi historia clínica completa, si yo no le evalúo, si yo no le pregunto por el material del piso de la casa, porque eso es bastante relevante.
es relevante para los médicos durantes. Para ustedes en neurología sí es importante. Pero yo sí necesito saber cuál es la causa de las náuseas y vómito para saber qué tratamiento le voy a dar. O sea, eso no es simplemente que tiene vómito, le voy a dar metoclopramida porque sí. No, depende de cuál es la causa. ¿Va? Entonces, ya con esto en mente, ahora sí vamos a hablar de los medicamentos. Estos son algunos de los medicamentos de los que vamos a hablar hoy, algunos, no todos, y me faltan otros. Vamos a hablar de medicamentos antiserotoninérgicos, que recuerden que estos están relacionados con la comunicación vagal que llegan como aferencias al centro activado por los receptores. Acá vamos a tener a los medicamentos ondansetron, granisetron, palonosetron, tropisetron, a los medicamentos antagonistas dopaminérgicos que van a estar más relacionados con la comunicación entre el centro activado por los receptores y el núcleo del tracto solitario. Acá tenemos a metoclopramida, droperidol y un grupo de medicamentos que ustedes van a ver en autoestudio más adelante, que es el grupo de los antipsicóticos, como por ejemplo el droperidol, a los medicamentos que están relacionados ahora con la comunicación entre el vestíbulo y el núcleo del tracto solitario, que son los antihistamínicos, donde tenemos alindinato, prometacina y ciclicina, a los antimuscarínicos, donde tenemos uno bien particular, que es scopolamina, y los antagonistas del receptor de neuroquinina tipo 1, como por ejemplo el aprepitante. Entonces, vamos a ver eso. Eso en cuanto a los antieméticos. Algunos de estos medicamentos también van a compartir, dentro de su mecanismo de acción, van a compartir un efecto que es el efecto prokinético, que se relacionan pero no son directamente uno y el otro. Algunos que son medicamentos únicamente antivómito, que son los antieméticos, y otros medicamentos que son prokinéticos. Pro significa a favor y kinético de mover. ¿De mover qué? De mover las tripas. Entenderá que, por ejemplo, algunos medicamentos que tienen efecto mixto, como metoclopramida, es antiemético prokinético. Es decir, evita que yo vomite, pero también hace que el intestino se mueva más y más rápido. Lo que en el fondo es un efecto extra, porque al final yo vomito lo que tengo en el estómago. Si yo no tengo nada en el estómago, pues vomitaré menos. Si aumento la motilidad intestinal, vomitaré menos. Pero pues también me va a servir para el manejo de ciertas enfermedades, como por ejemplo el estreñimiento, las gastroparesias, etc. Esto ya va a depender un poco más de las relaciones que existen entre los plejos mientéricos, el plejo de Auerbach, que hace sobre todo motor, y el plejo submucoso, el de Meissner, que hace sobre todo secretor. Pero acá nos vamos a centrar sobre todo en lo que pasa con Auerbach, con el plejo mientérico. ¿Se acuerdan de eso? Lo que sí es importante es que las neuronas que se van a encargar de producir las señales que estimulan a que el músculo liso longitudinal y el músculo liso circular del intestino se contraigan, van a ser neuronas colinérgicas, van a ser neuronas que me van a liberar acetilcolina. Y esa liberación de acetilcolina van a tener distintos tipos de respuestas que incluyen las respuestas reflejas que producen el peristaltismo. Recuerden que la peristalsis y el sistema, las neuronas del intestino son de las pocas que van a seguir funcionando si aún estén completamente desconectadas del cerebro. Eso es un cerebro de verdad. Y en parte van a estar relacionadas a su efecto, el efecto de estimular a las neuronas colinérgicas que me estimulan la motilidad intestinal, van a depender en gran medida de la serotonina. De hecho, la mayor cantidad de serotonina que tiene el cuerpo lo tiene en el intestino, más que en la cabeza. Y ese serotonina en el intestino, mediado por receptores 5HT4 y 5HT3, me van a estar estimulando la liberación de acetilcolina, que en receptores muscarínicos me estimulan la contracción del músculo liso entérico, que me genera un aumento de la contracción de que el intestino ande más rápido. Ese va a ser mi efecto prokinético. Y vamos a tener algunas otras moléculas, como por ejemplo la colecistoquinina, la somatostatina o la botilina, que también van a estar relacionadas con la modulación hormonal de la motilidad intestinal. Al final, si se dan cuenta, yo voy a tener acá
serotonina, dopamina y acetilcolina en ambos, tanto en la parte de prokinético como en la parte de antiemético. Por eso acá uno mata dos pájaros de un solo tiro. No vamos a tener acá muchos medicamentos que terminan teniendo un efecto mixto. Entonces, nuestro primer grupo, el grupo de los antagonistas serotoninéticos del grupo 5-HT3. Son antagonistas más o menos selectivos del receptor 5-HT3. Esos receptores 5-HT3 los vamos a tener a nivel periférico principalmente. Estos medicamentos los vamos a tener en las fibras aferentes del vago. Recuerden que esas fibras aferentes del vago son las que van a llegar al centro activado por quimioreceptores. Son los que me van a mandar las señales de que hay algo malo en el intestino, como por ejemplo cuando me comí el pollito malito, o por ejemplo cuando tengo alguna sustancia química que me produce vómito, una sustancia química en la sangre que me produce vómito, como por ejemplo los anestésicos generales o la quimioterapia. Y también la van a producir las células enterocromátides, esa serotonina, como parte del mecanismo de regulación de la motilidad intestinal. Estos medicamentos de los que vamos a hablar acá, que son ondansetron, granisetron, palonosetron, son medicamentos que tienen en principio una muy buena disponibilidad oral. Vamos a tener una alta unión a proteínas plasmáticas, que usualmente puede estar alrededor del 90%. Vamos a tener un metabolismo hepático tanto por hidroxilación como por glucuronidación, usualmente pasa por las dos, o por hidroxilación y sulfatación, usualmente va a pasar por los dos. Significa esto que va a tener un amplio metabolismo hepático. Como su metabolismo es hepático y es súper importante, pues no va a depender mucho de la función renal. Los ajustes de dosis que yo tendría que hacer en algún momento a estos pacientes va a ser a los pacientes que tengan una insuficiencia hepática, sobre todo de las avanzadas, una Child-Pugh. Estos medicamentos van a tener en principio una eficacia muy similar entre ellos, unos efectos adversos muy similares entre ellos. Sus principales diferencias van a estar relacionadas sobre todo con la vida media. Los medicamentos de las primeras generaciones son estos tres: granisetron, ondansetron y tropisetron. El primero que apareció de todos ellos fue el ondansetron. Fue el primero que apareció, como todo lo primero, fue el que es el que más estudios tiene. Por eso todavía se sigue utilizando y además que actualmente es relativamente barato. Tiene una vida media relativamente cortita. Tropisetron tiene una vida media intermedia, por eso van a tener una vida media relativamente cortita, lo que obliga a que yo lo tengo que utilizar con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia y que me sirve para lo agudo. En el caso, por ejemplo, de la quimioterapia, la quimioterapia tiene dos picos en el que la gente vomita. El primer pico son las primeras 24 horas y suele ser casi que el 100% de las personas. Durante las primeras 24 horas casi que todos vamos a vomitar por la quimioterapia. Dependiendo de la quimioterapia, por allá entre el 30 y el 70% de los pacientes van a seguir vomitando entre los días 2 y 5, que es el vómito tardío. Entenderá usted que estos medicamentos de vida media corta van a ser muy útiles para el vómito agudo, para ese vómito que va a presentar casi todo el mundo en las primeras 24 horas, pero que resulta siendo muy inútil para el vómito tardío. Para el vómito tardío es en donde palonosetron gana un terreno importante. Pues como tiene una vida media tan larga que puede llegar a ser de hasta 40 horas, le permite tener un muy buen cubrimiento por prácticamente 2 días. Pues me cubro lo inicial y me cubro el vómito tardío. Todos estos medicamentos en principio me pueden producir algunos efectos adversos, dentro de los que se incluye que me pueden producir un síndrome colinérgico o un síndrome serotoninérgico, que es parte de los síntomas de las intoxicaciones, y que me pueden prolongar el QT, sobre todo los de primera generación, granisetron, ondansetron y tropisetron, me pueden prolongar el QT. La prolongación del QT, ¿ustedes ya vieron el video de antiarrítmicos? Electrocardiograma, ¿sí saben? A lo básico, ¿saben las montañitas cómo se llaman? P la chiquita, QRS la grande y la T la medianita del final. Entre el QRS
y la onda T, normalmente el espacio entre la Q y la T hace referencia a la sístole ventricular, y la onda T básicamente hace referencia a la relajación del ventrículo. Ese momento de la relajación del ventrículo es un momento muy particular y supremamente importante, porque en el momento de la relajación del ventrículo, si al ventrículo le llega un nuevo estímulo durante la relajación, estamos en un periodo refractario relativo, todavía se puede producir un impulso eléctrico, pero va a ser un impulso eléctrico anormal. Esos impulsos eléctricos que se producen en la onda T, que se llama un síndrome de QT, tienden a degenerar en una arritmia muy particular que se llama la torsión de puntas, o por su nombre en francés, torsión de points, o su nombre más técnico, que es una taquicardia ventricular polimórfica helicoidal. Y es gravísimo, es una taquicardia ventricular. Puede tener pulso, pero a veces puede no tener pulso. ¿Por qué me la sé? Porque resulta que esa arritmia particular está muy relacionada con muchos medicamentos. Entenderá que si esa arritmia va a depender mucho que llegue un impulso eléctrico a la onda T, que cuanto más larga yo tenga la onda T, tengo mayor riesgo de hacer una torsión de puntas, y que hay muchos fármacos que me pueden prolongar ese QT, por lo tanto aumentar el riesgo de ese tipo de arritmias. ¿Qué fármacos vamos a tener ahí? Antiserotoninérgicos, antidopaminérgicos, como todos los antipsicóticos, muchos de los antidepresivos, sobre todo antidepresivos tricíclicos, antibióticos, sobre todo el grupo de las quinolonas florales, las fluoroquinolonas y los macrólidos, algunos antiarrítmicos. Es curioso que es una arritmia, pero es producida por muchos antiarrítmicos, sobre todo antiarrítmicos de la clase 1A, 1C y 3, los antimaláricos y otros varios medicamentos que, entre otras, no deberíamos mezclar por el riesgo de arritmias. No deberíamos utilizar en pacientes que tengan QTs prolongados o que tengan riesgos familiares de QT prolongado, como por ejemplo las personas con QT prolongado familiar o con síndrome de Brugada. Y si se dan cuenta, todo esto genera interacciones, datos clínicos que son susceptibles de ser preguntados y que son súper bonitos de preguntar. Capaz que hasta un electrocardiograma le pueda poner ahí el paciente. Lo cierto es que esto me genera un aumento del riesgo de arritmias, pero no con palonocetrol, o menos con palonocetrol. Les punto a favor de palonocetrol. Muy poco utilizado por local, porque en general estos medicamentos, albuterol, son relativamente baratos, pues son medicamentos que son caros en la medida en la que son relativamente recientes. Pero son muy buenos para el manejo de las náuseas y el vómito. Capaz que está dentro de los medicamentos más top para el manejo de náuseas y vómito. En el caso, por ejemplo, de los esquemas quimioterapéuticos con platinos, cisplatino, carboplatino u oxaliplatino, los esquemas con ciclopropamida, con doxorubicina, que se les ha nombrado, con carbustina o con 5-fluoracilo, o su profármaco, que es la gemcitabina, son medicamentos que siempre que yo haga un esquema quimioterapéutico con alguno de esos medicamentos, yo sé que el paciente va a vomitar, pues yo me preparo. Me preparo en la medida en la que muchos de esos medicamentos son por vía oral. Y acá tengo un problema. Si el medicamento es para el vómito y yo lo voy a dar por vía oral, pues como que las cosas no me cuadran, porque pues me está vomitando. Pero si yo sé que me va a vomitar, pues yo me preparo. Entonces yo cojo desde media hora, una hora antes o desde el día anterior, dependiendo del medicamento y el ciclo, y le comienzo a dar el medicamento para el vómito para que no le vaya a dar tan duro el momento de la quimio. Algunos sí lo vamos a poder administrar intramuscular o intravenosos, pero pues si usted tiene la posibilidad de dar un medicamento intramuscular intravenoso o por vía oral, siempre prefiera la vía oral. La vía oral fue la que se inventó para eso. Obvio, si está vomitando mucho, pues yo no le puedo dar la vía oral porque me va a vomitar el medicamento. Me toca buscarme otro camino. Pero pues me preparo. Ondansetron, insisto, es el más viejo de ellos, el que más estudios tiene. Ojo con el riesgo de prolongación del QT. Esto va a venir en tabletas de 4 y de 8 miligramos. Vienen ampollas de 4 miligramos en 2 mililitros, como esta de 8 miligramos en 4 mililitros.
Y normalmente para una quimioterapia, fíjense que nosotros vamos a utilizar unos esquemas de 8 miligramos intravenoso o intramuscular lentos. Estos medicamentos siempre deben administrarse lentos. Antes de la quimioterapia se van repitiendo a las 2 y a las 4 horas, dependiendo de qué tanto dure la quimioterapia, y después se van administrando 8 miligramos cada 8 horas por 5 días. En la medida que los medicamentos van a tener una disponibilidad más o menos buena, pues yo puedo utilizar la vía oral o la vía intravenosa o intramuscular indistintamente. Si no está vomitando, prefiero la vía oral. Y en el caso de los postoperatorios, de una dosis de vómito del postoperatorio, vamos a utilizar de 4 miligramos intramuscular o intravenoso durante la inducción, porque los medicamentos se van a demorar un poco en hacer efecto. Digamos que la idea no es esperarme que el paciente me vaya a vomitar, sino yo anticiparme a la vomitada. Insisto, si es una mujer joven que no fuma y se le hace una cirugía de oído, pues estoy 100% seguro que me va a vomitar cuando se despierte. Si es un hombre viejito fumador al que se le va a operar una rodilla, pues es muy poco probable que me vaya a vomitar. Planicetrón, esto vamos a administrarlo a unas dosis de más o menos 10 a 40 microgramos por kilogramo, el tropicetrón de 140 microgramos por kilogramo y el palonocetrón alrededor de los 250 microgramos. Este es nuestro palonocetrón. Acuérdense, insisto, ventaja del palonocetrón, vía media más prolongada y menos riesgo de prolongación del glúteo. Otra posibilidad van a ser las benzaminas. Entre el grupo de las benzaminas vamos a tener a uno de los medicamentos más famosos como antiemético, que es la metoclopramida. Famoso por viejo, por bueno y por barato. Tiene las 3 veces de la fama por día. No es el bonito lo cambiamos por viejo, pero vamos de cuenta que se escribe igual. Tiene el efecto antiemético, en principio, por ejemplo, la metoclopramida tiene efecto antiemético y prokinético. El problema es el mecanismo de acción, que puede ser un poquito mierda porque tiene muchas cosas. En cuanto a metoclopramida, tiene 3 mecanismos de acción directos. Es antagonista de los receptores D2, es antagonista de los receptores 5HT3 y es agonista de los receptores 5HT4. El efecto de ser antagonista de los receptores T2, que acuérdense que es la comunicación entre el centro activado por los receptores y el núcleo del tracto solitario, y antagonista de los receptores 5HT3, que es de la comunicación periférica, sangre e intestino, con el centro activado por los receptores, me va a dar un efecto mixto antiemético. Es un muy buen antiemético. Y además, el hecho de aumentar la actividad 5HT4, esto me aumenta, recuerden que 5HT4 me estimula a las neuronas del complejo de Auerbach para que me libere, me aumente la producción de acetilcolina, y eso me genera un aumento de la motilidad intestinal, por eso va a tener un efecto prokinético y me aumenta el tiempo de vaciamiento gástrico. Todo eso es bacanísimo. Algunos de estos medicamentos, por ejemplo, cisaprida, pues carece de este efecto sobre los receptores 5HT3, aunque resulta siendo más potente, y en realidad hoy en día poco se utilizan a pesar de su alta potencia por perfiles de seguridad. La gente se moría mucho con cisaprida. Entonces, esta es nuestra torsión de punta, la taquicardia ventricular polimórfica literal. En principio, estos medicamentos, pero hablando específicamente de metoclopramida, son medicamentos que por vía oral van a tener una Cmax alrededor de 1 hora. Ojo, depende de cómo lo administren. La metoclopramida yo lo puedo administrar oral, intramuscular o intravenoso. La Cmax intravenoso pues es inmediata. La Cmax intramuscular es aproximadamente 15 minutos. La Cmax oral es aproximadamente 1 hora. Es decir, si yo tengo un paciente que está vomitando y le puedo dar metoclopramida, pues yo espero que el efecto antiemético le esté alrededor de 1 hora. Le toca todavía seguirse aguantando el vómito durante 1 hora. Si sigue vomitando mucho y yo considero una vía parenteral, se le puede poner el medicamento intramuscular y yo espero que en 15 minutos ya haya cesado el vómito. Y si se lo doy intravenoso, pues yo espero que sea casi de inmediato. Aunque vale a aclarar, yo ya me llego al final, que si yo le meto el medicamento intravenoso rápido y sin diluir, suelen hacerme primero extrapiramidalismos muy marcados. Es un efecto muy típico de los antidopaminérgicos. Cuando ustedes vean antipsicóticos, el principal efecto adverso de los antipsicóticos
es la hiperprolactinemia y el extrapiramidalismo. Entonces, en ese extrapiramidalismo me comienzan a hacer, hay unas alteraciones en la cara, los temblores, a caminar así con las patitas separadas, comienzan a tener varios problemas. Y eventualmente si el medicamento se pasa muy rápido, o sea, si usted coge la metoclopramida y se lo pone intravenoso rápido, a veces pueden hacer algunos crisis de ansiedad y hasta ciertos brotes psicóticos cortitos. Pero en un brote psicótico de esos, un médico en el Hospital San Rafael, que andaba con dosis y vómito, le pidió el favor a la enfermera que le pusiera metoclopramida, la vieja le puso la metoclopramida intravenosa rápida y sin diluir, y el tipo de su brote psicótico se botó por la ventana del 8º piso. Pero de loquito, o sea, un brote psicótico de 2 minuticos, pero en esos 2 minuticos se botó. Entonces, pues para que no les pase, acuérdense que lento y diluido, siempre lento y diluido. ¿Qué tiene afán? Pues no es usted que está vomitando, lento y diluido. Orales va a tener una muy buena disponibilidad, recuerden que la disponibilidad intravenosa va a ser del 100%. Esto va a depender en gran medida del metabolismo hepático, atraviesa por supuesto fácilmente las barreras hematoencefálicas y otras barreras. En el caso de atravesar otras barreras me genera un problema y es el potencial riesgo con las mujeres embarazadas. Esos medicamentos son categoría B o C en el embarazo. Es decir, pueden ser potencialmente teratógenos, categoría B no es teratógeno en las ratas, categoría C sí es teratógeno en las ratas, pero ninguno de los dos, ni en categoría B ni en categoría C, aparentemente es teratógeno en humanos. Pero el problema es que si alteran la química cerebral, si altera la química cerebral de la mamá, pues capaz que es capaz de alterar la química cerebral del peladito. Entonces, como quedan ciertas dudas al respecto de si el medicamento es seguro o no en el embarazo, preferimos en la medida de lo posible no utilizarlo. O sea, cuando una queda embarazada, el vómito se lo aguanta. Toca tratar de buscarse la vida por otro lado, que no sea con medicamentos por motivos de seguridad. Las vías medias van a estar alrededor de las 3 a 4 horas, vamos a tener metabolismo hepático y eliminación renal sin cambios, efectos adversos, sedación, extrapiramidalismo, la hiperprolactinemia que le puede generar alteraciones menstruales y las galactoreas y la prolongación del QT que me puede producir estos efectos adversos. Ojo, es importante la prolongación del QT para evitar mezclar medicamentos que me prolonguen el QT entre ellos. Entre otras, por eso estos medicamentos no se deben mezclar entre ellos. Un dancetrón solito es bueno, metoclopramida solito es bueno, pero digamos que yo estoy un paciente con un dancetrón y no lo logro, meterle metoclopramida a eso es un riesgo altísimo. No voy a ganar mucho en cuanto a efectividad y sí me voy a someter mucho a los efectos adversos. Y en Estados Unidos, metoclopramida, por ejemplo, tiene una alerta black box. En las cajas de metoclopramida tienen que tener una línea negra que diga, cuidado, este medicamento produce arritmias. Esta es la buena de la metoclopramida, siendo justo ese es el medicamento que más vamos a utilizar. Esta vaina se utiliza por montones, lo tenemos en varias presentaciones, tenemos tableticas, cada tabletica de 10 miligramos, tenemos las goticas, que esto viene de 4 miligramos por mililitro, y en las ampollas que van a venir de 10 miligramos por 2 mililitros, si lo voy a utilizar intramuscular, 1 o 2 ampollitas, intramuscular, si lo voy a poner intravenoso, 1 o 2 ampollitas, diluido, no lo voy a pasar directo, lo diluyo en una bolsita de cualquier cosa, dextrosa, solución salina o lactato de origen, y lo paso lento. Lento es en la medida de lo posible que usted pueda pasar el medicamento en alrededor de unos 10 minutos. Y si el medicamento va a ir por vía oral, de 5 a 10 miligramos cada 6 a 8 horas desde el paciente por esté tolerante. Otro grupo de antagonistas D2 van a ser las fenotiacinas. Acá vamos a tener a clorpromacina y a tieltilperacina, del cual tieltilperacina poco se utiliza, clorpromacina es un medicamento que capaz que todavía se sigue utilizando, sobre todo por su efecto sedante. Es un efecto mixto que hace que la persona deje de vomitar y se le duerme. Ese efecto va a estar relacionado por el efecto D2, que es el efecto antiemético, y el efecto anti-H1 y en parte el efecto antimuscarínico, que genera un importante efecto sedante. Que esto, por ejemplo, hace parte de
algunos sitios que todavía siguen utilizando mucha clorpromacina para que el paciente pues además se quede dormido y pues sea como un poquito menos traumático lo de la quimio o lo de la radio. Domperidona, otro más o menos viejito, antiemético y prokinético. Me refiero a que es más o menos viejito en la medida que es más viejo que los antiserotoninérgicos, con la cetrón, lanicetrón, palonocetrón. Esos son los más recientes, pues de los que hemos visto hasta el momento. Importante efecto anti-D2, muy parecido a otros antipsicóticos, que hace parte del grupo de los antipsicóticos, donde vamos a tener aloperidol, aunque este no va a atravesar la dermatocefálica de manera importante, o sea, no mucho, no tanto como los antipsicóticos, que ellos pues claramente sí que tienen que atravesar mucho la dermatocefálica, van a actuar en gran parte sobre el centro activado por primeros receptores y van a ser supremamente útiles en el vómito por retraso del vaciamiento gástrico. Personas que tienen, por ejemplo, las gastroparesias diabéticas, no vale la pena, por ejemplo, mucho en ciertos medicamentos que hoy en día son muy frecuentes y que pueden producir tanto algo de gastroparesia, algo de retraso del vaciamiento gástrico y algo de náuseas y vómito, que son esos medicamentos para bajar de peso, que ahorita están tan de moda, el liraglutide, que es el Saxenda, o Moncuaro, que es tirzepatida, o semaglutida, esos medicamentos que están muy de moda para bajar de peso. Uno de sus mecanismos de acción más importantes es que retrasan el vaciamiento gástrico. O sea, hace que capaz que usted en este momento todavía tiene en el estómago la comida de anoche. Entonces, como se demora un montón la comida en el estómago, pues usted está lleno todo el día y pues así baja el peso cualquiera. Pero pues entenderá que eso puede producir muchas náuseas y puede producir vómito. ¿Hasta qué punto valdría la pena ponerle un medicamento extra? Para mí no mucho. De hecho, para mí, en mis pacientes que he utilizado gorditos a los que les he puesto eso, a mí me gusta que les den náuseas y vómito. No, de hecho busco un poco eso, porque si come mucho, después le va a dar náuseas y vómito, ya con eso va aprendiendo. Pues que uno tiene que comer mucho, que es justamente la terapia que nosotros queremos. Tanto los favores. El del diabético es el otro cuento. Pero muchos efectos adversos, probablemente de los que más tengan un riesgo de producirme extrapiramidalismo y hiperprolactinemia comparado con metoclopramida. La eritromicina es un antibiótico, pero tiene una situación muy particular. Es muy parecida a la motilina y es capaz de activar a los receptores de motilina, lo que hace que el intestino ande más, comience a actuar más. Es muy utilizado para las gastroparesias, sobre todo, lo he visto utilizar mucho en pediatría. Cuando a un niño, por ejemplo, se le abre la barriga, lo operan, le manipulan las tripas, pues es normal que las tripas quedan un poquito paralizadas, y quedan quieticas durante un tiempo, un ilio postquirúrgico. Muchos de los cirujanos lo que hacen en el postoperatorio es comenzar a darle eritromicina, no con fines de antibiótico, sino con fines de aumentar la motilidad intestinal y que el chino vuelva otra vez a comer y vuelva a hacer popó. Un cirujano nunca le va a dar salida a un paciente si el paciente no está haciendo popó. Pues con esto pues ya vamos a garantizar que el paciente está haciendo popó. En algunas situaciones, por ejemplo, para estimular el vaciamiento gástrico, por ejemplo, se va a hacer una endoscopia de digestivas altas. Cuando hay una hemorragia de digestivas altas, ¿qué pena? Una hemorragia de digestivas altas, si usted entra con el endoscopio y ve ese estómago lleno de hay comida todavía, porque los pacientes muchas veces no tomaron la precaución de hacer un ayuno de 12 horas antes de romperse de su úlcera, o está todo lleno de sangre, pues usted entra con el endoscopio y no ve un culo. Entonces, parte de lo que va a hacer la eritromicina es aumentar esa motilidad gástrica para que disminuya la cantidad de contenido gástrico y ya se pueda manipular más lo que se vaya a hacer. Para lo agudo chiquita, pero pues no lo vamos a utilizar por largo plazo. También es un efecto que comparte con los demás macrólidos, con la cipromicina o la eritromicina, pero pues de todos el que más efecto prokinético va a tener va a ser eritromicina. Vamos a tener algunos otros medicamentos cuyo mecanismo de acción está más relacionado con, por ejemplo, el efecto sobre la colecistoquinina.
Acá vamos a tener a la loxibumida y a la devacefida como antagonistas de los receptores de colecitoquilina. Pero pues, en realidad, ¿qué poco lo vamos a utilizar? Un medicamento que sí vamos a utilizar mucho y que ahorita ha ganado mucho terreno son los antagonistas del receptor de neuroquinina, que es el aprepitante. Estos medicamentos están muy relacionados con esa comunicación que existe entre la corteza cerebral y el núcleo del tracto solitario. Muy útiles para evitar que la gente vomite. Pero sobre todo lo que tiene Chilvita es que son mecanismos de acción distintos. Recuerden que yo no puedo ni debo mezclar medicamentos que tengan el mismo mecanismo de acción. No gano nada en efectividad y si me chupo los efectos adversos de los dos. Es decir, tomar por ejemplo ondansetron y granisetron es una bobada. Tomar metoclopramida y hidroperidona es una bobada. Tomar enalapril y captopril es una bobada. Solo me ganan los efectos adversos de los dos y no voy a ganar nada. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un antagonista del receptor 5-HT3 y aún así no logro un adecuado control del vómito, yo podría sumarle dexametasona, que la vamos a ver, que puede funcionar como antiemético, y aprepitante, y los tres van a tener un muy potente efecto antiemético. De hecho, en Estados Unidos existe una versión de la aprepitante, Rolután, algo así que se llama, que ya viene mezclado con panonosetron en una sola tabletita. Entonces está aprobado en Estados Unidos, está aprobado acá. Pero pues son medicamentos que son muy buenos, no me van a prolongar el QT, no me va a producir sedación, su efecto solito para el manejo de náuseas y el vómito en el postoperatorio puede llegar a ser hasta el 70 al 80%, y esta mezcla de estos tres puede ser para las quimioterapias superimetógenas una muy buena opción. Problema, como todo, el precio. Las tres tableticas, porque la perpitante normalmente se toma una tableta cada día durante 3 días, las tres tabletitas cuestan como 300.000 pesos. Pero pues insisto, para náuseas y vómitos la gente normalmente no tiene mucho problema pagarlo de su propio bolsillo. Pero pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque pues primero hay personas a las que me toca cobrárselo porque la EPS no se lo va a dar, me toca verificar si quieren con qué pagarlo. Y pues no me puedo poner a darle esto a un paciente, por ejemplo, particular que sea absolutamente pobre porque pues no va a tener que pagar. Y si la EPS no se lo va a dar, pues va a ser muy difícil. Uno de los estudios en los que se aprobó aprepitante, y esto era el porcentaje de personas que seguían sin vomitar. Y fíjense que en el grupo de aprepitante, quimioterapias con cisplatino, casi que el 70% de las personas al cabo de 120 horas seguía sin vomitar. En cambio, el tratamiento estándar, que era el tratamiento con ondansetron, el 50% ya estaba vomitando. La mitad estaba vomitando, la otra mitad no estaba vomitando. Bueno, pues el aprepitante funciona, mezclado funciona mucho mejor, mezclado con los demás. Pero pues insisto, tengo el problema de los costos. En el caso particular de dexametasona y en general los corticoides les puede llegar a pasar, pero pues dexametasona es el que más estudios tiene como corticoide, que tiene efecto antiemético. Su mecanismo de acción no es del todo claro, parece que puede disminuir hasta cierto punto la permeabilidad de la membrana hematoencefálica a las sustancias emetógenas. Y en el caso de del vómito por quimioterapia, puede estar relacionado con la disminución de la inflamación intra o peritumoral. Como es un mecanismo de acción distinto, pues lo puedo mezclar. Entonces puedo mezclar ondansetron o metoclopramida con dexametasona, con aprepitante. Esto en cuanto a los medicamentos que van a funcionar sobre las vías para sustancias emetógenas. Pero estos medicamentos, ni aprepitante, ni metoclopramida o peridona, ni granisetron, ondansetron, panonosetron, me van a funcionar, por ejemplo, para el vértigo posicional o para los problemas del oído o para viajar a Choachí, en cuyo caso voy a preferir los antihistamínicos o antimuscarínicos. Son las dos posibilidades que tengo para los problemas vestibulares.
Entonces, los antihistamínicos, por ejemplo, son muy útiles en los vértigos vestibulares, como en el síndrome de Meniere, van a tener algo de efecto anticolinérgico. Pocos estudios vamos a tener, pero vamos a tener una situación muy particular y son los efectos adversos. Recuerden que estos medicamentos pueden llegar a ser muy útiles cuando uno, por ejemplo, va viajando por carretera. Van a ser muy útiles para evitar vomitar siempre y cuando yo no sea el conductor. No son medicamentos para el conductor. Los pasajeros, chimba. Pero fíjense los efectos adversos que producen: sedación, boca seca, alteraciones visuales y retención urinaria. Si usted es el pasajero, hombre, puede andar sedado y con la boca seca, pero si usted es sedado y con alteraciones visuales, pero si usted es el conductor, ni se le ocurre. Y la doxilamina, que hace parte de uno de los antihistamínicos, que son relativamente seguros, fíjense que esto ya no va a actuar sobre tantas cosas del sistema nervioso como los anteriores, y la piridoxina, que es vitamina B6, que es una vitamina. De hecho, es una de las primeras líneas para el manejo farmacológico de náuseas y vómito, de la hipermesis gravídica, de la náuseas y vómito en las mujeres embarazadas, porque son medicamentos categoría A en el embarazo. Es decir, hay estudios, tanto en ratas como en humanas embarazadas, que demuestran que estos medicamentos son seguros. Con metoclopramida, con ondansetron, no tanto. Lo utilizamos más cuando definitivamente ni con el esquema tradicional de comer poquito, comerse todo frío, de que la comida fría disminuye el riesgo de vomitar. Si con eso no lo logro, le meto oxilamina y piridoxina. Y si con eso no lo logro, ahí sí consideraré, so pena de valorarlo con la señora, que prefiere darle un medicamento como metoclopramida o ondansetron que va a hacer que deje de vomitar, pero que no sabemos qué vaya a pasar con el bebé. La mayoría de las señoras prefieren aguantarse vómito. Entre esos grupos de los antihistamínicos tenemos unos que creo que son famosos, conocidos por ustedes: dimenidrinato, que es el del Pacedol, el Dramamine, el Mareol. Todos estos van a ser medicamentos que me funcionan sobre el oído interno, en la comunicación que existe entre el vestíbulo y el núcleo de tacto solitario. En principio están contraindicados en los niños menores de 2 años. De 2 a 6 años vamos a utilizar 12.5 miligramos cada 6 a 8 horas, de 6 a 12 años de 25 miligramos, y en los adultos 50 miligramos cada 6 a 8 horas. También los podemos utilizar en los perros. Los perros se vomitan harto en el carro, entonces se puede dar estos medicamentos. Otra posibilidad son los anticolinérgicos. De hecho, en alguna época, para el manejo del vértigo periférico, existían parches de escopolamina. Entenderá que es un poquito peligroso. Un parche de escopolamina sí evita que yo vomite. La gente que está que les dan escopolamina para robarlos, vomita poco. Inicialmente vomita poco. Si vomitan, a veces es por otros compuestos con los que le meten la escopolamina, pero usualmente por la escopolamina per se es un antibiótico. Pero pues entenderá que esto puede generar algo de alteraciones visuales, algo de alteraciones en el sensorio. Por ejemplo, acá llegando y gritando, diciendo bobadas, pues dando el número de la contraseña de la tarjeta, pues no parece ser una buena idea. Interesantemente, poca gente se va a morir del vómito. Pero interesantemente, hay algunas otras estrategias no farmacológicas que pueden llegar a ser útiles. Tengo entendido que ustedes todavía ven por allá algunos cursos de terapias alternativas. Es una opción. Yo no soy fan de las terapias alternativas. Si uno de mis mejores amigos es un acupunturista que gana mucha plata haciendo esa vaina, y que tratamos de no hablar de temas académicos porque es conflictivo, pero allá usted tome sus propias decisiones. Yo acá le voto datos, usted mirará qué hace con su vida. Hay un punto muy particular para el manejo de náuseas y vómito, que es el punto de L1, que es el punto de pericardio 6. Pericardio 6 está a 2 kun proximales a la muñeca. Kun son traveses de dedo. Las unidades anatómicas de los acupunturistas.
Recuerden que la acupuntura al principio es que uno tiene como unos canales energéticos que se llaman los meridianos, que usualmente salen de las manos y de los pies y terminan la mayoría de los dientes, pasan por todo el cuerpo y que cuando usted tiene alguna alteración en el camino, eso es lo que le va a generar enfermedad. Esas alteraciones pueden ser por cicatrices, cuestiones emocionales, cuestiones internas, que pueden hacer que ese meridiano esté súper activado o que esté más bien bajito. Lo que hace con la acupuntura es que le ponen hasta una aguja y dependiendo cómo lo giren, para donde lo giren o cómo lo giren, eso le puede activar el punto, activar el meridiano o por otro lado disminuirse. No tiene ningún sustento anatómico, pero pues es el principio de la medicina tradicional china. Y hay un punto particular que es de igual que cuando se estimula disminuye las náuseas y el vómito. Que si funciona o no, no lo se prueben ustedes. Un día, el sábado, que estén, el viernes en la noche que estén vomitando, háganse ahí 2 tablas de dedo aproximadamente a la muñeca, entre los tendones del palmar largo y el flexor radial del carpo, se estimulan a eso. No se van a poner una aguja porque creo que ustedes no lo saben, yo tampoco. Pero creo que uno se puede hacer digitopuntura. Usted está como con el dedito, no sé para dónde seguir. Y mirar a ver si le funciona o no le funciona. Entonces que hay algunos estudios en el que a pacientes hospitalizados con náuseas y vómitos les han puesto esto y aparentemente les ha ido bien. No sé hasta qué punto pueda tener algo de efecto placebo o no, pero pues es una posibilidad. Bien, babies, sobre el manejo de náuseas y vómitos, ¿tenemos alguna duda con